Quiero empezar este momento contándoles del día que cambió mi vida. El 14 de septiembre del año 2013. Los invito a que se imaginen en el barrio San Antonio, ahí al lado de la iglesia del barrio San Antonio, con el cálido verano caleño y esa brisa deliciosa que nos refresca a eso de las 4 de la tarde. Cuando aparecieron unos payasos con unos carteles que decían, se dan abrazos gratis. En ese momento pude ver cómo mi padre, quien por su entrenamiento en la fuerza pública extrañamente se acercaría a un desconocido, salió corriendo como un niño que quiere ir a abrazar a su amigo en la infancia y lo cargó, lo levantó. Ese instante hizo que este ser humano que le tenía miedo a los payasos tuviera un amor a primera risa. Hace 20 años empecé a trabajar en el sistema sanitario de Colombia como auxiliar de enfermería y el término humanización en salud empezó a tomar mucha fuerza. Pero no se conocían las herramientas para que se llevara a cabo este término de humanización en salud. Años después, llego aquí a la ciudad de Cali a trabajar en un hospital de 4º nivel. Aquí en Colombia es el mayor nivel de complejidad en la unidad de cuidados intensivos adultos. Una mañana me encontraba de un lado hacia el otro atendiendo a mis pacientes críticamente enfermos con estrés. Mi cabeza y mi cuerpo era como una olla pitadora, acumulando. En ese instante llegaron unos payasos a jugar con las personas hospitalizadas, entendiéndose como quien está en estado de enfermedad, su familia y también con el personal médico asistencial. Cuando empecé a reírme de lo que sucedía y de sus juegos, también empecé a ser consciente de la forma como respiraba. Tenía que hacer pausas para respirar. Y entendí que en la risa había un poder que yo desconocía. Quedó una llama ardiente en mi pecho y dije, yo quiero ser payaso de hospital. Ahora que conocen un poco de John Freddy González Rengifo, quisiera formularles 2 preguntas. La primera, ¿tú crees que el único objetivo del payaso de hospital es hacer reír? Y la segunda es si tú o uno de tus seres queridos quisiera tener la presencia de un payaso de hospital al final de su vida o de tu vida. Para desarrollar estas preguntas, primero quiero acudir a la gratitud. A la gratitud con mis maestras, mis maestros, mis compañeras y compañeros que se han formado en este proceso como payasos de hospital y payasos sociales. Acudir a la gratitud con estas personas que ya no se encuentran en este mundo, pero que nutren esta charla con sus vivencias. Y por esa razón utilizaré nombres ficticios por el cuidado a la privacidad. Cuando empecé el proceso formativo como payaso de hospital, yo creí que iba a ser un hobby. En mi tiempo libre lo haré. Pero no sabía que se iba a convertir en una pasión. Cuando empezamos con unos juegos que eran, no, hay que tener contacto visual con las personas. Pero no se quedaba en el contacto visual. Pasaba más allá, a la observación, a la contemplación del otro. O como diría mi maestra Ilana Levy, a conectar con el lado saludable de las personas. En ese proceso de formación, el personaje payaso utiliza la máscara más pequeña del mundo. Y es la máscara que te deja en estado de vulnerabilidad, de alta sensibilidad, de apertura al error. Esa máscara y ese personaje son nutridos por las alegrías y los dolores, por los amores, las pasiones, los duelos del actor nutren a este personaje. Pero resulta que el personaje también le da esas habilidades y esas características a el actor o a la actriz. Imagínate que esas habilidades lo reciba alguien del personal de la salud, como fue mi caso. En septiembre del año 2021 conocí a alguien a quien llamaremos Carlos. Carlos, padre, hermano, hijo, se encontraba en la unidad de cuidados intensivos con un cáncer muy avanzado que ya había sido necesario la amputación de su miembro superior izquierdo. Ahora se encontraba en una recaída y tenía úlceras, compromiso de su pulmón izquierdo y todas sus costillas, y la enfermedad había progresado al final de su vida. Cuando lo saludo le digo, buenas tardes, Carlos, y me dice, John,
Tú eres la primera persona que me mira a los ojos, que le interesa mi alma, que le interesa cómo me siento. Quiero decirte que tengo miedo de morir y te quiero pedir un favor. Escribir una carta a mi familia. Fui por lapicero, fui por unas hojas, al final fueron unas 3 páginas muy grandes, hojas por lado y lado, pero donde Carlos dejaba a su familia un mensaje muy bello, y era que los liberaba de la culpa, de los pendientes, y que se podía ir tranquilo porque no dejaba nada pendiente en su vida. Cuando finalicé, Carlos me dice, ya me puedo ir en paz. Ya me puedo ir tranquilo de este mundo. Muchas gracias. A Carlos ese día lo pudo haber visitado John Freddy, el auxiliar de enfermería, o lo pudo haber visitado Largo, el payaso de hospital. Pero lo que Carlos en ese momento necesitaba no era una risa, necesitaba presencia, necesitaba escucha. Y es que el payaso de hospital no viene con el único objetivo de hacer reír, sino también de estar presente, de escuchar, y no solamente con el oído, sino con todos los sentidos de su cuerpo, con la energía que se siente en esa habitación donde le es permitido entrar. Que le digan que no. Que cuando llegue ese payaso de hospital a jugar, a encontrarse con esta persona, la persona le diga, no entre aquí, no quiero jugar. En ese momento, cuando esa persona te lo dice, no estás perdiendo nada. Le estás dando a esa persona algo que perdió, y es la autonomía. La autonomía que la enfermedad ha hecho que pierda, porque otros toman las decisiones por ellos. El personal, médico asistencial, su familia, cuando su cuerpo y su espíritu se van apagando. Cuando te dicen que no, está teniendo autonomía. Y es muy difícil porque si llegas con esa idea de que yo soy el payaso de hospital y mi único objetivo es hacer reír a las personas, soy el héroe de este lugar, pues cuando llegues y te digan que no, resulta que llevabas el ego por acá arriba. Y cuando te dijeron que no, tu ego quedó en el piso. Y te pisotearon el ego, porque ese era el único objetivo que llevabas. De mi maestro Moshe Cohen aprendí esto. Y es que si vas con el ego por delante, con ese objetivo, vas a salir lastimado del hospital. Y hoy en día encontramos que nos pasamos la vida en la pantalla en un deslizamiento infinito. Este es el éxito, tener, no el ser. Y resulta que mantenemos frustrados y nos alejamos de las conexiones con los demás, porque el ego es el que se enriquece detrás de esa pantalla. Para la segunda pregunta, que es si a usted le gustaría que un ser querido fuese acompañado por un payaso de hospital en el final de su vida, quiero invitar a alguien muy especial que me acompaña hace 11 años, a Largo. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Yo hace mucho rato quería estar acá, en este círculo rojo que es tan rojo como mi nariz. Se siente la vida, la fuerza, la maravilla. En este momento voy a hablarles de alguien a quien traeré a este presente que se llama Clara. A Clara la conocimos cuando tenía unos 9 años en el servicio de quimioterapia. Nos encontrábamos jugando, cantando algunas canciones y desde allí tuvimos una conexión hermosa que se dio desde la mirada, desde el juego. Fue progresando la enfermedad de Clara y resulta que fue necesario que perdió una de sus piernas, Clara. Y algún día estábamos en los pasillos allí jugando con las personas cuando de repente escuchamos unos gritos. ¡Payaso! ¡Payaso! Cuando vimos era Clara a la distancia. Nos fuimos a abrazar a Clara y ella en su silla de ruedas bailaba mientras tanto y celebraba la vida porque lo que para nosotros es un problema, para Clara era un juego. 3 años después, Clara con 12 años, ese día nos encontrábamos en el servicio de urgencias. En el servicio de urgencias íbamos y a nuestra civil, persona entrenada como payasa o payaso de hospital, quien cumple las funciones de adulto responsable, que cuida el juego de los payasos y del personal asistencial. Le han dicho a ella que había un final de vida en uno de los cubículos de aislamiento social. Ya sabíamos que había que manejar la energía de una forma diferente. Entonces estábamos jugando y había un pequeño de unos 6 años al que le estaban tomando exámenes, pero él decía que era valiente como un león.
Y que los payasos éramos unos miedosos. Mira, payaso, a mí no me da miedo que me chusen. Y nosotros jugábamos al temor. Cuando estábamos jugando, se me acerca alguien y me toca el hombro y me dice, Largo, ¿tú podrías ir a jugar con mi hija antes de que se duerma? Claro que sí, señora. Me fui acompañado de Fabulina, la payasa interpretada por la actriz Rosy Domínguez. Y nos fuimos hacia el cubículo. Cuando llegamos al cubículo, quiso tomar el poder el adulto responsable, llamado John Freddy González, porque conoció los medicamentos que estaba recibiendo Clara y sabía que era el final de su vida. En ese instante, cuando me quería ir, vino Fabulina y me sacó otra vez al juego largo. Y ella nos dice, Clara, yo quiero escuchar algo del Grupo Nietzsche. Grupo Nietzsche. Grupo del género salsa, fundado por el maestro Jairo Varela en la ciudad de Cali. Ese día nos pusimos a jugar y a cantar. Fabulina se subió en una gradilla y ella cantaba lo mejor del Grupo Nietzsche y yo tocaba un instrumento. Al finalizar nos despedimos con un abrazo inmenso, lleno de gratitud, sabiendo que nos estábamos despidiendo de Clara. Al salir, la madre se va detrás de nosotros y nos dice, esta era la forma en que yo quería que mi hija se fuera de este mundo, feliz, bailando, cantando. Gracias. Y muchas veces cuando vamos por los pasillos, anteriormente los médicos nos decían, por ahí no, porque por ahí hay un final de vida, entonces por favor. Íbamos pasando y nos llamaba la familia y nos decía, venga por favor, quisiéramos que nos acompañen con un bolero o una oración o solo su presencia y el silencio para este momento, para despedir a este ser querido con gratitud, con amor, que se vuelva una fiesta a la vida, a su legado, a su recuerdo. Todos merecemos partir de este mundo llenos de amor, de bondad, de felicidad. Ya se fue largo. Esta visión transformó todo lo que yo creía que era el payaso de hospital. No era un hobby. Y como lo diría mi maestra Fiorella Colman, se convertiría en mi otra profesión. Con esa otra profesión y con esa visión, en Sinfonía de Sonrisas empezamos a llevar procesos de formación en el payaso de hospital, encontrando sorpresas bellísimas. Y hoy quiero recordarles a don Alberto. Él sí se llama Alberto. Don Alberto, con 83 años el año pasado, se atrevió, con su cabello canoso, largo, una sordera moderada, se atrevió a tomar el taller. Era un reto para nosotros, porque teníamos que estar muy cerca de él para que entendiera las instrucciones de los ejercicios. Y fue hermoso porque al finalizar dice, se acaba de desmontar ese dicho de que el loro viejo no aprende a hablar. Porque toda la vida, en mis 83 años, he tenido miedo de tener contacto visual con otras personas, de estar cerca de otras personas. Pero gracias a ustedes y a este entrenamiento, he encontrado en la mirada de los demás una conexión real. Me encantaba la soledad, ahora no. Pero por eso mi payaso se llamará Cuzumbo Solo. Con estas vivencias y estas experiencias, quisiera despedirme con esta frase que han construido estas vivencias y experiencias. Y es que en la fragilidad de la vida, el payaso de hospital no aparece para buscar la risa, sino para generar conexiones profundamente humanas. Gracias. Gracias.